La sesión del día 23 de septiembre se enfocó en diferencias entre Costa Rica y el resto de América Latina en la construcción de sus servicios sociales durante el siglo XX. En particular, nos interesaba y nos interesa hacer un contrapunto en torno a la segmentación como característica tan relevante de los servicios sociales en América Latina. Queremos entender qué hizo Costa Rica distinto durante la segunda mitad del siglo XX, pues qué hizo también que no fue tan distinto. Ustedes hicieron una lectura de 2 capítulos del libro La búsqueda de política social universal en el sur, que escribimos Diego Sánchez Sancochea y yo. Y en esta sesión seguimos una dinámica distinta, que fue la de que el trabajo sincrónico estuviera exclusivamente centrada en una PowerPoint que ustedes trabajaron en grupos y que yo fui comentando en ese momento. Fue una buena oportunidad para cambiar la dinámica. La evaluación que hice seguidamente en la sesión fue muy positiva. Esta dinámica compensó que yo estaba con un problema de voz, pero creo que fue una enorme ganancia, fue muy, muy, muy valioso haber ensayado esta forma de trabajo. Yo ya les fui comentando entonces en ese momento y les fui reaccionando a lo que estaban aportando. Ahora voy a hacer algunas precisiones muy específicas del material que quedó guardado en la PowerPoint. Cada grupo, como se acuerdan, tenía 2 filminas, una para responder en base a la lectura y otra para opinar. Y al final había una filmina colectiva de opiniones sobre implicaciones de lo que habían visto eh, en torno al proceso histórico, implicaciones para el presente. Voy entonces a revisar rápidamente algunas puntualizaciones del trabajo grupal, empezando por la arquitectura fundacional. El grupo 1 fue muy sistemático en ir abordando los componentes. Quería señalarles que aquí el grupo habló de cobertura, que es un rasgo del resultado de política, entonces cobertura pues no debería estar aquí, porque tenemos elegibilidad. En los beneficios se habla de que fueron definidos por la caja, pero no se dijo cuáles eran. Es importante explicitar si eran servicios, si eran transferencias monetarias, si eran servicios, de qué tipo eran. En términos del financiamiento, el grupo planteó que la Junta Directiva estableció las contribuciones y que el Ejecutivo las aprobó, pues la Caja Costarricense del Seguro Social se creó con una máxima autonomía desde el principio, y desde el principio fue la Junta Directiva la que definió las contribuciones a la planilla laboral, ¿no? Tal vez ahí haría falta decir que fueron contribuciones tripartitas que se definieron porcentajes de aportes patronales, laborales y también estatales. Entonces el carácter de tripartito es importante, no todos los seguros sociales tienen financiamiento tripartito. La elegibilidad está muy bien, este fue un tema central, como saben, no empezar de abajo a abajo, ni tampoco de arriba, como en otros países de la región, le permitió a Costa Rica crear unas zanahorias, unos incentivos para unas trayectorias virtuosas, como vamos a ver en filminas siguientes. Sobre las alternativas de mercado, tal vez sí, el punto central aquí es que la opción privada no fue regulada, punto, ¿no? Entonces, sí se decía que no se iba a amenazar la opción privada, pero aquí de lo que estamos hablando es de la regulación, ¿no? En particular, que estuvo muy ausente en Costa Rica como en toda América Latina, en el momento fundacional de los servicios públicos de salud, pero también al día de hoy. Aquí quería simplemente mencionar que el sistema no fue pensado en forma ascendente, sino que se fue dando así, ¿verdad? O sea, se pensó que se creaba una arquitectura unificada, que se empezaba por los trabajadores de cuello azul, pero realmente no estaba previsto que necesariamente se fuera a incorporar a todos los trabajadores de mayores ingresos. Esto fue muy disputado en diferentes momentos del tiempo. Eh, Bueno, los otros puntos ustedes los tienen en las lecturas y pueden consultar.
Sobre las diferencias principales entre esta arquitectura y la de los países pioneros que abordó el grupo 2, muy bien, súper riguroso. Aquí sí están los 5 componentes. Aquí tal vez señalar que el componente que no está es el de los beneficios, que es importante porque, bueno, pues como conversamos, hay servicios sociales con muy distintos grados de amplitud, entonces, bueno, pues sería importante incluirlo. Pero luego, bueno, muy sistemática la comparación, muy detallada y muy clara. Una precisión es que en realidad las ideas internacionales siempre están presentes. El punto aquí con los países pioneros es que los países pioneros fueron ellos mismos formadores de esas ideas internacionales. La experiencia de Uruguay, en buena medida también de Chile, se expresó en las tendencias que se planteaban a nivel internacional sobre lo que había que hacer, que de hecho estos países fueron pioneros no solo en el contexto latinoamericano, sino también en el contexto pues de occidental. Entonces, la puntualización sería que siempre las ideas internacionales juegan un papel. eh, Obviamente la manera en que van influyendo en lo que se construye a nivel de estados nacionales va cambiando, pero siempre tienen un papel. Una diferencia importante es que estos países pioneros eran ellos mismos proveedores, constructores de estas ideas. En el caso de Costa Rica se benefició mucho de esas ideas internacionales, tanto a nivel global, promovidas por la Organización Internacional del Trabajo, como de las lecciones que países como Chile y como Uruguay estaban generando ellos mismos de lo que se debía hacer y de lo que no se debía hacer a partir de su propia experiencia. Em, bueno, pues dejando el grupo 2, pasamos al grupo 3, em, que pues nos permite pasar de la arquitectura fundacional costarricense y el contrapunto entre arquitecturas fundacionales que el grupo 2 hizo a partir de Costa Rica y Uruguay, para enfocarnos en determinantes políticos. Y pues aquí aparece el papel de actores estatales, el papel de eh, las organizaciones sindicales, eh, el papel de la Iglesia Católica, aunque yo diría que esta filmina refleja mucho de las ideas previas que los integrantes y las integrantes del grupo tienen. La lectura pone un fuerte énfasis en el papel del actor estatal, es decir, partiendo de la democracia y de la presencia de partidos políticos progresistas como condiciones necesarias para la expansión de los servicios sociales, la lectura luego pone un énfasis en los actores estatales que pues que tienen 3 características. Una es que tienen expertise, son actores tecnopolíticos, que tienen expertise, eh, acceso a la corriente principal de la toma de decisiones políticas y articulación con lo que está pasando en el mundo en la política, en materia de política social. Eso es, por ejemplo, Guillermo Padilla. Entonces, lo que la lectura plantea es que el presidente Calderón, en ese momento, cuando llega a la presidencia, en realidad tenía una idea bastante distinta de lo que debía ser la prioridad de política social. Pensaba, por ejemplo, en calzar a los niños y niñas, pensaba en el combate a la pobreza. Y es este actor emergente que tiene un papel tan central en la fundación de capacidades estatales, el que reorienta
no la preocupación por lo social que ya el Calderón traía, sino, y digamos, reflejando una preocupación social cristiana de la época, sino la manera en que se canalizaría esa inquietud. Entonces, bueno, pues eh, respecto al papel de actores políticos y sociales, pienso que es importante volver a la lectura y repasar la manera en que allí se explica la articulación entre pues régimen político, eh, orientación ideológica de los partidos políticos al frente del gobierno, por un lado, con el papel de los actores estatales y las ideas internacionales por el otro. En la lectura se le da mucha importancia al papel del Partido Comunista y de los sindicatos en lograr una rápida implementación del seguro de salud, pero fíjense que el énfasis allí está puesto no en el diseño, el papel de estos actores es fuerte, muy fuerte, no en el diseño, sino en la implementación. Esta distinción entre diseño e implementación, que viene pues, de la idea de ciclo de política y que no hay que usar de manera mecánica, es sin embargo heurísticamente muy útil porque permite pues, distinguir momentos y distinta pues, relevancia de distintos actores en cada momento, ¿no? Sea la construcción del problema, el diseño de las soluciones, su implementación. Entonces, lo que estamos planteando en la lectura es una visión mucho más estadocéntrica para lo que en términos de lo ocurrido en Costa Rica, una visión estadocéntrica de la formulación del problema y del diseño de la solución, y más sociocéntrica en lo que tiene que ver con la implementación rápida. Fue asombrosamente rápida para un país que además estaba empezando a polarizarse políticamente y socialmente de la manera en que se estaba polarizando hasta llegar a la guerra civil del 48. En términos de la expansión de la arquitectura unificada, aquí volvemos a tener los distintos componentes de la arquitectura, y hay varios aspectos importantes, ¿no? En términos del financiamiento, la eliminación del tope salarial, que fue aumentando pues la disponibilidad de los recursos, pero que también, y tiene que ver con la elegibilidad, fue construyendo una coalición pluriclasista, es decir, muy distintos sectores socioeconómicos se fueron beneficiando de la seguridad social. Entonces, allí hubo una clave virtuosa, expansiva, incluyente, que impulsó un sistema inicialmente, digamos, pensado de una manera más pues en términos del, eh, iba a decir tradicional, pero no es la palabra, pero digamos, dinamizó de manera crecientemente expansiva a la seguridad social, y eso también alcanzó a las familias, ¿no? A las familias, a las cónyuges, esposas, económicamente dependientes y a hijos e hijas, y ese fue el criterio de elegibilidad, ¿no? O sea, por un lado este esquema alcanzaba a las personas trabajadoras y por otro lado a las personas económicamente dependientes de esas personas trabajadoras. Cada una de estas expansiones implicó importantes debates y tensiones que se fueron resolviendo a lo largo del tiempo, ¿no? Esta filmina que habla de que la unificación de los servicios fomentó la desigualdad en términos de ingresos y la disparidad salarial, no la entendí del todo. Bueno, les invito a los integrantes del grupo, a las y los integrantes del grupo, a pensar un poquito más en esto, porque en realidad la unificación de los servicios está bastante lejos de fomentar la desigualdad, ¿no? En todo caso, no es el papel de los servicios sociales
igualar los ingresos, pero lo que sí puede hacer es reproducir o ampliar la pauta de desigualdad inicial, y en este caso lo que hace es pues todo lo contrario, por la vía de redistribuir servicios que si se compraran en el mercado pues serían de alto costo. Aquí el grupo 5 identifica factores explicativos, tanto los que veníamos conversando como algunos adicionales. Entonces, pues se revisa el papel de los sectores estatales que mencioné antes, el papel de las organizaciones internacionales, en particular en la lectura se lo aborda en términos del papel de las ideas que estos organismos aportan, la competencia electoral y el liderazgo progresista. Aquí podemos distinguir entre lo que serían las condiciones necesarias que la literatura plantea y que Diego Sánchez Sancoché y yo pues apoyamos, que nuestra investigación ratifica, como es el tema del régimen político, democrático y de la ideología de los partidos políticos en el poder, pensando que los partidos de centro izquierda o progresistas tienen una visión más favorable a la intervención estatal que los partidos de centro derecha o derecha. Bueno, esto sobre todo en los sistemas políticos donde la distinción izquierda-derecha es muy relevante. Pero entonces hay un peso de la ideología, ¿no? Entonces, régimen político e ideología son dos condiciones necesarias, pero no son condiciones suficientes, hay otros factores y ahí consideramos el papel de las arquitecturas, ¿no? El papel de las arquitecturas, y uno de los factores que explican la construcción de arquitecturas unificadas es el papel de ideas internacionales favorables. Es decir, si la seguridad social costarricense se hubiera creado 20 años antes, hubiera sido seguramente mucho más fragmentada, porque las ideas de unificación no estaban presentes en 1930 o en 1920 como lo estaban en 1940. Entonces, nuestro modelo explicativo permite separar entre condiciones necesarias y condiciones suficientes, que en este caso tienen que ver con el papel de las arquitecturas y en particular de arquitecturas unificadas y de arquitecturas fundacionales que construyeron trayectorias unificadoras, que son dos temas distintos, ¿no? Uno es la arquitectura fundacional y otras son como cuáles son las llaves que esa arquitectura fundacional, los incentivos, las zanahorias, que esa arquitectura fundacional tiene para dar lugar a trayectorias unificadoras. ¿Mm? La unificación de la arquitectura es, en este caso, más un punto de llegada que un punto de partida. O sea, de partida hay unos elementos, pero luego esos elementos van creando unas zanahorias que lo que hacen es reforzarlo. Eso fue así en este caso, pero no tiene por qué ser necesariamente así en otros casos. Puede ser que en un momento inicial la arquitectura es más unificada y en un segundo momento más fragmentada. Depende de cuáles son los incentivos que se crean para abonar a una u otra trayectoria. Esto es básicamente lo que quería comentarles, pues aquí hay algunos elementos más de aplicación hacia el presente que no voy a comentar. Mi objetivo era impulsarles a pensar cómo la matriz más o menos universalista, más o menos segmentada, construida durante la segunda mitad del siglo XX, en América Latina en general y en Costa Rica en particular, se expresa hoy en posibilidades y limitaciones de las arquitecturas de política social presentes y de la manera en que esas arquitecturas abren posibilidades y cierran posibilidades, no de manera objetiva, sino como tributo a la trayectoria. Es decir, esta trayectoria histórica vive en el presente de varias maneras. Una es permitiendo eh, eh, viabilizando cierto tipo de soluciones, ¿no? Por ejemplo, el financiamiento que Costa Rica hizo de, de la población
informal y en condiciones de pobreza mediante impuesto a la planilla, con la creación de FODESAF, cuando de la planilla laboral se financia el combate a la pobreza, eso que en Costa Rica se ve como normal y como algo que funcionó además muy bien, en otros contextos sería impensable y también se consideraría y se hubiera considerado indeseable. Entonces, cada trayectoria da lugar a unas posibilidades y cierra otras posibilidades. Por eso es que es tan importante entender la genealogía, la matriz histórica que hace que sean unas arquitecturas y no otras las que se han construido. Seguimos conversando en torno a estos temas en la siguiente sesión.